previamente en El Chico de la Muerte. Soy Han Chae-yeon. Te veré la próxima vez, cuando pueda. Si el lugar rebosaba de guardaespaldas y vigilantes que constantemente patrullaban la zona y que además se mantenían cerca de Chae-yeon las 24 horas del día, simplemente tenía que convertirse en uno de ellos. Decidiendo que se dirigiría al lugar de la prueba para verificar las habilidades de ese tal Choi Beon, el presidente abandona la sala, dejando atrás al hombre que no solamente había sido responsable de haber traído a un loco como candidato a guardaespaldas, sino que también orquestaba todo un complot que pretendía hacerse con la inocente chica quien desconocía por completo al enemigo que vivía bajo su techo. Ante estas palabras, uno de los individuos solicita por el retiro inmediato del prota, ya que lo habían arrojado hacia una situación peligrosa. Si no me golpeas en 10 segundos, comenzaré yo. 8. El presidente arroja su conclusión. Daba igual si se le había atribuido el logro de haber derrotado a Choi Beon, puesto que si existían lagunas dentro de su historial, simplemente no sería digno de confianza. ¡Entonces contrátalo! ¡Me encanta! Justo del otro lado, una misteriosa presencia que acariciaba a una serpiente cuestionaba por el progreso de la operación, ante lo cual el secretario Park procede a disculparse enunciando que un elemento ajeno a los cálculos había noqueado sin dificultad al individuo del cual pretendían hacer uso. Siendo repentinamente rociado en la cara por un gas que lo hace colapsar. El pobre ingenuo finalmente había caído, y la chica era ahora libre de exponerse y servirse en bandeja de plata frente a los violentos comensales que yacían expectantes, cual serpientes hambrientas. ¡Escapé! Habiendo despertado al irresponsable guardaespaldas de una manera para nada amigable, Ji-seop cuestionaba por la presencia de Chae-yeon, ante lo cual el aún adormilado chico consiguió conectar a tiempo su conciencia, rememorando así la astuta artimaña ejecutada por la chica. Aquello ya era un hecho. Chae-yeon se había fugado nuevamente, alertando de manera inmediata a todo el personal. Siendo así, que la primera ronda de búsqueda aledaña es ejecutada, revelando más temprano que tarde el curso de acción de la huida, un agujero en la pared de la mansión. En medio de la confusión y la aglomeración de guardaespaldas que buscaban a diestra y siniestra, una silueta en particular operaba cual topo infiltrado, confirmando al secretario Park por la huida de la chica. Todas las piezas yacían dispuestas en el tablero, y el juego contrarreloj estaba a punto de comenzar. Todos los guardaespaldas de la mansión se encontraban reunidos, siendo orientados simultáneamente en cuanto al curso de acción a abordar, buscar a Chae-yeon en los lugares que más frecuentaba e informar inmediatamente en el acto, dictaminando así la orden de salida. Notando las claras preocupaciones del hombre, Kyun-ho pretende ser de ayuda, adjudicándose la evidente responsabilidad en la fuga de la chica, ante lo cual Ji-seop lo rechaza por completo, aludiendo que todavía no lo habían aceptado como uno de los suyos. Añade además que muy posiblemente en caso de encontrar a Chae-yeon no le esperaría nada más que la muerte, puesto que aquel asunto definitivamente era un tema serio. Estando ahora apartado del grupo, el prota meditaba en silencio. Tenía que encontrar alguna forma de cooperación, una que no contara directamente con su presencia junto al resto, puesto que no sería nada más que un estorbo, siendo así que luego de reflexionarlo un poco, Kyun-ho llega a una deducción. Paralelamente, en algún lugar de la ciudad, un campeón nacional de judo yacía practicando su técnica con un mísero contrincante, el cual, en cuestión de cortos movimientos, resulta sometido de manera grave, abriendo así el telón para el próximo desgraciado. Ya deshazte de eso. Entre los quejidos y lamentos de la víctima, el actor principal es inmediatamente atraído por la repentina llamada que se alojaba en su celular. Aquella era una orden tanto esperada como anhelada, la confirmación de la disposición de una pequeña presa a la cual él tendría que cazar. La búsqueda de los guardaespaldas había sido infructífera, puesto que Chae-yeon no se encontraba en ninguna de las zonas más frecuentadas, sumiendo así la mente del jefe del grupo en nada más que lamento y desesperación. Por otro lado, siendo perceptivo de cada una de las instrucciones arrojadas por Ji-seok en cuanto a la búsqueda de la señorita, una habilidosa silueta tras bambalinas procedía a mapear los escenarios preferidos de la chica, consiguiendo en cuestión de pocos minutos dar con su ubicación. Habían pasado ya cerca de 3 horas desde la desaparición de Chae-yeon, y de entre todas y cada una de las llamadas recibidas por parte del personal desplegado, no había una sola que hubiese conseguido pista alguna del paradero de la chica.
El temor se había vuelto palpable, proyectando en la mente de Ji-seok el peor escenario posible. Sin embargo, el hombre no estaba dispuesto a ceder ante vagas insinuaciones. La prioridad era encontrar a Chae-yeon. Aquello era una tarea apremiante. Repentinamente, la atención de Ji-seok es capturada por una notificación de su teléfono, revelando frente a él en cuestión de segundos una chispa de esperanza. A manos de un remitente desconocido, le había sido provista una fotografía de Chae-yeon en conjunto a una susodicha dirección. La fotografía había sido obtenida desde un sistema de circuito cerrado de televisión, o bien unas cámaras de vigilancia, por lo que la persona responsable definitivamente debía disponer de buena habilidad. De acuerdo, fui rápido revisando la lista de guardaespaldas. Aquello resultaba ser obra de Kyung-ho, quien disponía de las habilidades de un agente de inteligencia del FBI. Notando la conveniencia de la ayuda, Ji-seok se cuestionaba por el actor intelectual, llegando a plantearse la idea de intervención de los secuestradores o de algún guardaespaldas, negando por completo dichas conjeturas al final. Aquí Lee Jin-seok, informando a todo el personal. La joven señorita está en el Parque Sky. El nuevo curso de acción se había establecido, ofreciendo finalmente una ventaja hacia los salvadores, puesto que ahora correrían hacia la damisela como sus protectores, o al menos así debió haber sido, puesto que para la ignorancia del grupo la rata infiltrada también había sacado provecho. Dos bandos. Cada uno se preparaba para la contienda que tenía como trofeo a una ingenua e ignorante chica que desconocía por completo lo que se le cernía. No lo sabes, pero una nueva alma está rondando ahora. Estoy preocupada por ti. Fue algo bueno. Voy a comprar un helado más y regresar. Mientras marchaba tarareante, un dúo de individuos seguían a Chae-yeon con paso cauteloso, confirmando en cuestión de segundos con la ayuda de una fotografía que en efecto habían hallado a la presa. Por otro lado, Kyung-ho observaba el acontecimiento inevitable, disparando inmediatamente las alarmas, y como si de una burla del destino se tratase, el equipo de guardaespaldas anunciaba la presencia de percances en su avance, producto de problemas en las vías. El camino estaba bloqueado. Dos personas se aproximaban a la chica, por lo que seguir siendo solamente un ayudante espectador dejaba de ser el enfoque ideal. El tráfico yacía congestionado y naturalmente Ji-seok se preguntaba por la causa de ese hecho. Había un total de 7 kilómetros desde la posición actual hasta la señalada por el misterioso contribuyente, siendo así que la vía que habían tomado solamente tenía que cobrar el lapso de tiempo de 10 minutos para la llegada. Repentinamente, el tren de pensamientos del hombre es interrumpido por uno de los guardias que había salido a investigar, revelando así la causa del repentino atasco en las carreteras. El camino había sido bloqueado por nada menos que un accidente, siendo que para colmo de ironía, la única intersección disponible para tomar otra ruta también yacía bloqueada por otro accidente. El acontecimiento había sido claramente orquestado. Meditando lo que debería hacer a continuación, la atención del hombre es atrapada nuevamente por la notificación de su celular, en donde se mostraba el desde hace un rato temor latente. Los secuestradores ya la habían localizado. Voy a comer a gusto. Ajena a problemas y preocupaciones, Chae-yeon yacía regocijada en su golosina, volviéndose en cuestión de segundos víctima del acecho. ¡Ustedes niños, vengan ahora mismo! Si algo le pasa a Chae-yeon, lo saben, ¿cierto? La vía continuaba congestionada. Ante el obstáculo, se determinaba ahora un lapso de tiempo de 2 horas aproximadas, colmando así por completo la paciencia y la desesperación de Ji-seok. Había un control severo dentro de la carretera, y por lo tanto todos y cada uno de los equipos de guardaespaldas desplegados se encontraban exactamente en la misma situación, impacientes e impotentes ante el escenario. Ajeno a los sentimientos que se arremolinaban dentro del hombre, una silueta avanzaba con velocidad vertiginosa, rebosante en valentía y rebosante en determinación. Aquel era nada más y nada menos que Kyung-ho, quien se movilizaba con agilidad dentro de una patineta, estimando un tiempo de llegada de solamente 5 minutos. Dentro del despacho del presidente, en donde se encontraban monitorizando cada movimiento de la operación, Tae-yeon yacía tanto expectante como desesperado ante la aparente incompetencia de los guardaespaldas que no conseguían avanzar. Posteriormente, la atención del hombre es capturada por las fotografías provistas por Kyung-ho, cuya intención era la de insinuar la búsqueda de la chica mediante las cámaras de vigilancia, trazando así la trayectoria más probable de los captores, incluida la placa del vehículo en donde los maleantes habían huido.
Habiendo conseguido entablar un estimado de la ruta, Tae-yeon llega finalmente al límite pretendiendo salir por cuenta propia en búsqueda de su hija, siendo inmediatamente contenido por los guardaespaldas. ¡Desháganse de todas sus excusas y traigan a Chaeyeon de vuelta! De vuelta en la carretera, la paciencia de Ji-seop llegaba al límite, optando finalmente por despojarse del vehículo y dirigirse hacia el lugar, cuyo estimado de distancia recorrida a pie iba a tomarle alrededor de 40 minutos. Ya no había tiempo alguno para dudar, el reloj avanzaba y los maleantes, en definitiva, no iban a esperar. Durante el recorrido, la atención de Ji-seok es capturada por el sonido de un par de motocicletas aledañas, revelándose así la llegada de Shane y Kang Jongman, quienes incitaban su participación. Habiendo notado esto desde la sala de mando, el grupo de guardaespaldas que acompañaban al presidente proceden a compartir la información adquirida de la placa y el color del vehículo, siendo así que el equipo de asalto encabezado por Kang Jongman estaba listo para avanzar. Antes de continuar, quiero mencionar que si les gusta este tipo de formato, vayan a dar su apoyo y seguir a los actores de doblaje que prestaron su voz, destacando a mi buen amigo el patrón, quien además de ser la voz de Kyun-ho, estuvo a cargo de la dirección y el contacto de todos los dobladores. A Sim GRR como la voz de Han Chae-yeon, y en cuanto al resto de voces pertenecen a individuos anónimos. Las redes de los previamente mencionados estarán abajo en la descripción y dentro de un comentario fijado, así que ya saben, suscríbanse a muerte al patrón, dejen manito arriba al video, comenten y tendremos más de esto. Reanudemos. Dentro de una gasolinera, el grupo de maleantes yacían recargando combustible y frente a ellos, Kyun-ho finalmente había podido alcanzarlos, analizando poco a poco el curso de acción a abordar. Luego de golpear a uno de sus subordinados, quien había estado dubitativo respecto al crimen que estaban cometiendo, uno de los trabajadores del establecimiento pretende confrontar al matón principal. El sujeto en cuestión no solamente era malvado, sino también estúpido, puesto que yacía fumando sin cuidado alguno en un entorno completamente inflamable. Naturalmente, el avispero había sido agitado, provocando así las represalias del matón. Sin detenerse allí, el hombre procede a propinar un rodillazo hacia la cara del atemorizado chico, para quien los quejidos de dolor y sufrimiento que gritaban salvajemente con miedo desde su interior no iban a salvarlo. Mientras observaba todo el asunto, Kyun-ho yacía dubitativo en cuanto a la intervención. No podía simplemente arrojarse al frente, no sin tener nada planeado, puesto que ante él no se manifestaban nada más que criminales. Optando por inspeccionar el número de individuos con los cuales tendría que lidiar, además de localizar a la chica, el prota consigue encontrarla dentro del asiento trasero del vehículo. De vuelta con el matón, el pequeño trabajador yacía postrado en el suelo suplicando por misericordia ante el demonio que en definitiva no cedería a la ejecución de violencia, o al menos no solamente con sus palabras. Mientras glorificaba el favor recibido por un tal hermano mayor que le permitiría ganar mucho dinero con el trabajo, la atención del vándalo es capturada por una voz desafiante. Kyun-ho exigía por la liberación de la chica. Habiendo concretado finalmente su curso de acción, el prota opta por confrontar a los desconcertados individuos, preparando de inmediato su as en la manga. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba y lo que debió haber sucedido, la puerta del cielo y el poder de la muerte simplemente no establecieron manifestación alguna. Un vacío, una regla no escrita ni tampoco descrita, se había revelado en el peor escenario posible. Aparentemente, no había forma de invocar un alma si otra ya hospedaba el cuerpo. Sin espacio para dudar ante el loco que se le había presentado enfrente, el matón procede a exigir por explicaciones inmediatas en cuanto al conocimiento de la víctima que ellos estaban raptando, desatando así la inminente paliza. Pasados unos minutos, el grupo de matones yacía sometiendo a golpes al chico que había metido la pata hasta el fondo. Entre quejidos de dolor y lamento, Kyun-ho no podía hacer más que maldecir su suerte. Mientras contemplaba su saco de boxeo sobre el suelo, el matón principal enunciaba incredulidad ante la idea del prota como un guardaespaldas de la joven señorita que ellos habían raptado. Inmediatamente, las burlas y blasfemias son detenidas por la persistencia del chico, quien se aferraba con fuerza. Kyun-ho era consciente de que dada la ayuda previamente provista por las cámaras de vigilancia y el constante monitoreo, sería solamente cuestión de tiempo para la llegada del resto de guardaespaldas. Por lo tanto, independientemente del actual desarrollo de la situación, de una forma u otra, él tendría que hacer tiempo. Mientras pretendían reanudar la marcha, la atención de los matones es capturada nuevamente por la voluntad del chico, quien tentaba el orgullo del matón, enunciando debilidad en sus golpes. Aquello había sacado de quicio al infeliz.
Otro manojo de minutos habían pasado, y para fortuna del prota, el comprar tiempo había sido posible, mas sin embargo, todo ello por el coste de quedar medio muerto postrado en el suelo. Dentro del despacho del presidente, un repentino acontecimiento tomaba a todos por sorpresa. De manera imprevista y casi misteriosa, la presencia de los secuestradores todavía era cercana a los guardaespaldas. Informando de manera inmediata al grupo de asalto que recorría las vías, todos los equipos yacían atentos. Habiendo recibido nuevas instrucciones, Giseo reflexionaba la última localización descrita por el equipo de control, proponiéndose así el alcanzar a los individuos en cuestión de segundos. El objetivo era visible, y solamente lo separaban escasos metros de distancia. Por lo tanto, accionando el acelerador, el hombre se preparaba para arribar. Número de placa del vehículo: 64234X. El primer impacto no había sido suficiente para detener el avance, por lo que el hombre se preparaba para volver a golpear. Sin embargo, ¡Shane! ¡Ve al otro lado del auto! Pero para su infortunio, aquel que lo seguía no era su camarada. Habiendo conseguido maniobrar en pleno aire, Giseo consigue salir ileso del accidente, logrando reincorporarse a tiempo en el suelo para lanzar un objeto hacia la camioneta que toma desprevenido al maleante de la motocicleta. Una vez alejado el grupo de matones, el dúo restante del equipo de asalto consigue arribar junto a Giseo, cuestionando por el curso de acción a abordar, ante lo cual el hombre provee al equipo de un celular que haría seguimiento al objeto que él había lanzado dentro de la camioneta, el cual resultaba ser el bolígrafo de los guardaespaldas. Optando por hacer entrega de su motocicleta, Kang Jong-man opta por sumarse a Shane en el vehículo donde pretenderían concluir la carrera. La camioneta había pasado cerca de una encrucijada, procediendo con un giro hacia la derecha próximos a un bosque, dirigiéndose finalmente hacia un viaducto frontal. La estrategia a ejecutar era arriesgada, pero en caso de resultar concluiría el asalto en pocos movimientos. Ordenando a Shane maniobrar la motocicleta 200 metros al frente y girar inmediatamente hacia la izquierda, el vehículo consigue posicionarse encima de la vía. ¿Por ese camino? ¿Estás seguro? Ante el evidente riesgo de lo que estaban a punto de hacer, Shane pide confirmación a su compañero, quien sin temor ni duda alguna asiente, ejecutando así el movimiento final. Habiendo desconcertado al conductor de la camioneta, Kang Jong-man se preparaba para arrojar otro golpe, consiguiendo romper los vidrios frontales. Sin detenerse allí, el temerario hombre toma de inmediato el volante, haciendo estrellar el vehículo. Sin espacio para vacilar, el conductor de la camioneta emprende la huida, siendo inmediatamente sometido por una patada propinada por Shane. ¿Dónde está ella? Contrario a lo que debió haber sido una victoria unilateral, las palabras del maleante hacen colapsar todos los ánimos, pues aparentemente, el maleante solamente había sido un señuelo, confirmando más temprano que tarde que en efecto, Chae Yeon no se hallaba en el lugar. La paciencia de los guardaespaldas explota. Kang Jong-man confrontaba al hombre cuestionando por la presencia de la señorita, ante lo cual, el pobre diablo enunciaba ignorancia respecto al tema, puesto que simplemente lo habían hecho recorrer todo el camino dentro de un vehículo distinto. Palabras que naturalmente disparan las alertas de los guardaespaldas. Después de todo, ninguno de ellos pudo prever que los maleantes supieran que el equipo de asalto los estaba siguiendo. Aquello sin duda resultaba ser extraño. Ante el creciente enojo de Kang Jong-man, el hombre procede a hablar, mencionando que previo a la persecución se habían encontrado con otro guardaespaldas, siendo así que todo el grupo había estado escuchando cada uno de los acercamientos y cambios de posición, haciendo uso de nada más y nada menos que un auricular hurtado. Aquello no tenía sentido alguno dentro de la mente del guardaespaldas. Después de todo, se suponía que ninguno de ellos, a excepción del grupo de asalto, había conseguido avanzar. De vuelta en la sala de mando, las noticias de la captura del maleante llenaban de ira al presidente, quien se planteaba la idea de sonsacar toda la información posible, incluso tenido que ensuciarse las manos con métodos clandestinos. Sin embargo, la motivación del hombre es oprimida de inmediato por los consecuentes detalles que son añadidos. Su hija no había sido recuperada y el matón en cuestión solamente era un simple peón. Incrédulo, los nervios del hombre vuelven a hervir, sumergiendo tanto su mente como sus entrañas dentro de una atemorizante incertidumbre. De vuelta con el prota, el chico yacía incorporándose poco a poco, lamentando el hecho de que nuevamente le hubieran dado una paliza. Habiendo conseguido ponerse de pie, Kyung-ho reflexionaba los acontecimientos.
Si todo el procedimiento de rastreo había avanzado sin inconvenientes, los guardaespaldas tenían que hallarse próximos a rescatar a Chae-yeon, y adicional a ello, mientras aguantaba los golpes había conseguido ocultar uno de los tickets dentro de la ropa de uno de los individuos. Apretando los dientes y tolerando el dolor, el prota procede a reanudar la carrera. Paralelamente, dentro de una camioneta negra, uno de los maleantes cuestionaba al matón principal por la aparente facilidad de la operación de secuestrar a una persona que, técnicamente, tenía que ser casi imposible de raptar, producto de la constancia en su vigía, ante lo cual, el hombre responde que aquello se había dispuesto gracias a la presencia de un total de 3 espías dentro de la mansión, siendo que de entre todos ellos, uno en particular era el que más beneficios tenía en cuanto al acceso de información. La operación era tan arriesgada que había tomado varios años en prepararse, razón por la cual la ganancia de por medio era enorme. Mientras avanzaba por las carreteras con la patineta, el poder de la muerte abandona repentinamente a Kyung-ho, haciéndole perder toda técnica y dominio en el vehículo que ya no sabía controlar, colapsando inmediatamente sobre el asfalto. Adolorido por el repentino impacto, el prota reflexionaba las últimas palabras arrojadas por los maleantes. Habían hecho mención de una susodicha fábrica en donde se realizaría el intercambio, siendo así que haciendo búsqueda inmediata con el celular, Kyung-ho consigue dar con la ubicación de la única fábrica cercana. Sin tiempo para dudar, a pesar del desconocimiento en cuanto al número de individuos que seguramente ya estarían en la fábrica, el prota toma en sus manos el ticket, alojando consigo el favor de un alma que le fuera de utilidad. El vehículo se acercaba a la fábrica, y mientras notaba la presencia de la adormecida chica cual trofeo de victoria, la repentina llamada del actor principal toma por sorpresa al matón. Aquella voz le reclamaba por la tardanza en la operación, ante lo cual el maleante se excusa con la presencia de los guardaespaldas que no habían sido un hueso fácil de roer. Habiendo ordenado al conductor que acelerara producto del retraso en el viaje, la repentina silueta de una persona saltando al frente dispara las alertas de los individuos. Justo adelante, Kyung-ho se interponía en el camino. Esclareciendo su silueta, el conductor consigue identificarlo de inmediato como el pobre diablo al cual habían apaleado en la gasolinera, preguntándose no solamente cómo se las había apañado para reincorporarse, sino además cómo había logrado alcanzarlos. Ajeno a tales preocupaciones y premisas, el matón principal ordena por el avance, pues ante sus ojos aquello no era más que una patraña. Sin embargo, contrario a lo que se pensaría, aquello no era un juego. El chico no pensaba retroceder, la otra voluntad definitivamente no iba a parar. Notando este hecho a escasa distancia, el matón ordena frenar de inmediato, pero ya era demasiado tarde. No le tengo miedo a la muerte. Habiéndose bajado del vehículo, el matón principal respondía nuevamente a una llamada cuestionando por lo que tendría que hacer ahora con la repentina presencia de un cadáver con el cual tendrían que lidiar, recibiendo así la orden de simplemente alojarlo en el baúl. Mientras ejecutaban la instrucción, el cuerpo del prota era arrastrado por el suelo, revelando durante el traslado que no se alojaba mancha de sangre alguna, revelando más pronto que tarde el éxito de la coartada. El desconcierto era evidente. Cada uno de los rostros yacían estupefactos, pues como si de un zombi se tratase, aún rebosante en fuerza y determinación, se hallaba de pie el supuesto cadáver. Aquello era un milagro, o simplemente la manifestación de la habilidad del alma que el chico había invocado. El hijo de una leyenda, actor de riesgo y profesional versado en artes marciales. Aquella era el alma de Brandon Lee. El grupo de matones yacían confundidos, y de entre todos el maleante principal se cuestionaba la rareza de tan extraordinario acto, llegando a plantearse la idea de que el sujeto en cuestión había calculado de alguna manera el tiempo exacto para saltar sobre el auto antes del impacto. No obstante, aquello no tenía sentido dentro de su cabeza, por lo que simplemente iba a atribuirlo a mera suerte. Dejando a un lado las dudas e inquietudes, uno de los matones pretende ejecutar la ofensiva, siendo inmediatamente contrarrestado por quien en definitiva no estaba jugando. Sin detenerse allí, el prota arroja todo un frenesí de ataque sobre el primer imprudente que se había osado a subestimarlo. Dándose cuenta de que tendrían que ir en serio, la cuadrilla se prepara para un ataque en conjunto. Ante el panorama de que ahora tuviera que encargarse únicamente de 4 individuos, Kyung-ho maquina sus movimientos. Sin embargo, para colmo de percance, el ambiente se llena en cuestión de segundos con 2 nuevos contrincantes. Aquellos tipos habían sido los responsables de provocar el accidente en la carretera, que había obstaculizado el avance de los guardaespaldas. En vista de que el matón principal era perfectamente consciente de la amenaza que representaba Ji-seop, quien seguramente estaba acercándose, se propone concretar el estado de quien en principio había sido declarado muerto. Adoptando una posición y explorando los alrededores, el prota procede a ejecutar la ofensiva.
El primer idiota había sido abatido y eludiendo de forma eficiente el ataque de 2 patadas, Kyung-ho conecta sin problemas un merecido golpe para cada uno. Mientras yacía sometiendo a uno de los infelices en el suelo, la presencia de una rata oportunista pretende atacar desde la espalda, logrando arrojar un golpe que da de lleno con el prota. Aquello había sido peligroso, siendo así que Kyung-ho opta por precaución, puesto que en caso de llegar a recibir otro golpe de una barra de hierro, definitivamente sería derrotado. Notando esto, el grupo de matones proceden a arrojar golpes constantes con el objeto contundente, consiguiendo provocar la huida del chico, quien se había visto en desventaja. Avanzando a paso precipitado, el prota visualiza el vehículo de los captores, pretendiendo hacer uso del mismo para conseguir una ventaja. Notando que el chico se había colado por la ventana del vehículo, los matones pretenden adentrarse en el coche, siendo repentinamente sorprendidos por una patada voladora que había salido disparada desde adentro. Sin detenerse allí, el prota opta por sacar provecho de la puerta del vehículo, bloqueando un ataque, arrojando inmediatamente un golpe en la cara del agresor. Aquello parecía una escena de una vieja película de artes marciales, en donde cada objeto circundante representaba tanto una forma de defensa como de ataque. Pretendiendo detener el espectáculo del cual los habían vuelto partícipes, el matón principal consigue conectar un golpe sobre el estómago de Kyung-ho, interrumpiendo momentáneamente el ritmo de la pelea. Sin espacio para dudar, el matón arroja un puñetazo hacia la cara del prota, siendo así que, como si de una escena familiar se tratase, el golpe es detenido de una forma eficiente y elegante. Mientras proveía el maleante del servicio VIP de toda una exquisita paliza con moretones extras para llevar, el prota concluye la contienda con una patada giratoria que lo manda derechito a dormir. La batalla había concluido, y en medio de los abatidos contrincantes, Kyung-ho se alzaba en una clara victoria. Paralelamente dentro de la fábrica, un misterioso individuo se preguntaba por la tardanza del grupo de maleantes que ya no atendían el teléfono, provocando así el colmo de la paciencia de quien se había determinado finalmente intervenir. Habiendo restringido a todos los maleantes que ahora yacían conscientes, Kyung-ho procedía con el interrogatorio, cuestionando por la presencia del actor intelectual, ante lo cual el matón principal finge rudeza, ignorando la pregunta, recibiendo de lleno toda una marea de golpes en la cara. Sin detenerse allí, el prota arroja sin piedad un rodillazo que de inmediato lo manda a recordar. Aquella era una vívida escena de terror que se había incrustado en sus huesos, producto de la decisión de haber revelado información. Aquella persona a la cual él llamaba hermano mayor se lo había dejado claro, marcando en él cual señal de recordatorio que los soplones no salían bien parados. La boca del infeliz estaba firmemente sellada, no importaba cuántos golpes recibiera, provocando la impaciencia del prota. Sin embargo, mucho más pronto que tarde, aquel por el cual buscaban hace acto de presencia. No es solo un niño. Naturalmente, el panorama era cuanto menos curioso, puesto que todas sus tropas yacían postradas en el suelo, aparentemente sometidas por un niño. ¿Hiciste esto por ti mismo? Sin pestañeo ni contención alguna, Kyung-ho procede de inmediato a la ofensiva, siendo inmediatamente detenido sin esfuerzo. Esa es tu respuesta. Entonces vas a pagar por tus actos. Aferrándose al temible presentimiento de que no podía permitir contraataque alguno, el prota arrojaba todo un frenesí de ataque sin cuartel. Autodefensa. ¿Capoeira? Aquella masa de músculos que los recibía no solamente los toleraba, sino que además estaba listo para contraatacar. El golpe había enviado volando al chico, quien se cuestionaba por algún error cometido dentro de su combinación de golpes. ¿Creías que esto me afectaría? Llegando a la conclusión de que la diferencia de peso era la causa principal. No importaba qué tan bien ejecutada fuera su técnica, si le faltaba músculo simplemente no podría golpear bien. El enfoque de la pelea obligatoriamente tendría que cambiar. Esta alma no es un maestro, pero puede usar muchas artes marciales. Y está familiarizado con el uso de los objetos circundantes. Si es así... Aquella alma no era tan versátil como previos huéspedes. Su ventaja radicaba claramente en otra forma de combate, siendo así que localizando el único objeto del cual disponía, Kyung-ho se prepara para volver a atacar. El golpe había conectado, pero para su sorpresa, aquello también había representado una brecha para su oponente. Los reflejos respondían, permitiendo a Kyung-ho arrojar otro puñetazo previo al impacto. Sin embargo, solamente un ataque había bastado para someterlo. Halagando las claras habilidades de las cuales disponía el chico que lo limitaban en el combate únicamente por la diferencia de peso, el hombre pretende hacer una oferta, enunciando que le permitiría ser su subordinado, ante lo cual, el aún tan valiente y desorientado chico niega la oferta arrojando otro ataque. Notándola una ardiente resolución en los ojos del chico, el hombre procede a quebrarlo.
El ataque había sido salvaje, dejando al prota sin aliento y salvando sus huesos únicamente por la presencia del amortiguador que lo esperaba en el suelo. Mientras se reincorporaba, el campeón de judo vuelve a arrojar la oferta comentando que aquel ataque simplemente había sido una advertencia, por lo que no tenía más opciones. Aquello se resumía en dos cosas: era cooperar o simplemente ser eliminado. Pretendiendo ceder, Kyung-ho procede a cuestionar por los beneficios que recibiría, siendo así que todas y cada una de las cosas ofrecidas carecían de valor para él, enunciando así su única demanda, la entrega de Chae-yeon. Palabras que naturalmente habían sido declaración de guerra, orquestando así la posición que pretendía ejecutar un ataque mortal. Sin embargo, como si de las campanadas de la salvación se tratase, el ataque es interrumpido por una repentina llamada que pretendía anunciar el punto de reunión del intercambio. Ante esto, las alarmas del prota se disparan, optando por liberarse rápidamente del agarre y tomando en sus manos el teléfono, haciéndose a la escucha de la instrucción que ya no sería repetida y que además únicamente él conocería. La artimaña había sido exitosamente ejecutada, llevando al límite la paciencia del hombre para quien su contrincante no era nada más que presa muerta. Aquella era la última oportunidad. Había quedado en completa evidencia que pelear de frente era una completa estupidez. Si las habilidades del alma que portaba relucían con la presencia de objetos, un entorno cerrado era el enfoque ideal. Habiéndose adentrado en la fábrica aledaña, el campeón de judo clamaba por su victoria, pues a su manera de ver, la presa se había acorralado por cuenta propia. No obstante, al filo de la pronta caída de la tarde, un giro de tuercas absolutamente inusual producía una llama de emoción dentro del alma que daría rienda suelta a su habilidad. Esa era la contienda final. Habiéndose despojado de su saco y de un reloj, el hombre procede a la embestida. Los golpes eran a duras penas esquivados bajo la premisa de que comerse uno de ellos resultaría mortal. Optando por comenzar a aprovecharse del lugar, el prota procede a esquivar un ataque apoyándose en una caja para posteriormente ocultarse. Dicho accionar toma por sorpresa al hombre, quien no tiene tiempo de quejarse, recibiendo de inmediato el asedio de golpes contundentes. Arriba, abajo, izquierda y derecha, cada golpe provisto con el arma era arrojado sin piedad y con toda la fuerza posible. De repente, viendo una pequeña brecha, el matón pretende contrarrestar, siendo inmediatamente sometido con el uso del objeto que consigue romperle el brazo. Sin detenerse allí, con mirada perspicaz, el prota procede a blindar sus golpes arrojando un ataque que había duplicado su fuerza. De inmediato, la estrategia se hace evidente. Si sus puños carecían de potencia, simplemente tenía que endurecerlos por medios externos, revelando el uso del reloj, previamente despojado como una manopla de combate. El frenesí de golpes había cesado, dejando un pequeño espacio para incorporar fuerzas. Tomando en sus manos un puñado de arena, Kyung-ho se propone concluir la pelea, arrojando de inmediato el elemento hacia los ojos del contrincante. Ahora ligeramente cegado, el matón ardía en ira, añorando nada más que poner sus manos sobre aquel que haría pedazos en cuestión de segundos. Habiendo recuperado la vista, el panorama delantero lo toma por sorpresa, pues aquel que esperaba cargara de frente no se hallaba por ningún lugar. Acechando cual buitre cauteloso, Kyung-ho se desplazaba con sigilo por los alrededores, provocando los nervios de su víctima, quien yacía acorralado en medio de suposiciones de ataques que podrían alcanzarlo desde todas las direcciones. El sujeto sin dudas iba a volverse loco. Llegando al borde de los nervios, el matón clamaba con furor por la presencia de su atacante, quien más temprano que tarde responde al llamado del miserable desde lo alto. ¡Aquí estoy! Consiguiendo restringirlo con la ayuda de un contenedor, los golpes del prota proceden a ahogar en sonidos estridentes las quejas y reclamos de quien clamaba haberle tendido la mano. Sin detener el bombardeo, Kyung-ho se hacía consciente de que, dada la superioridad en físico de su adversario, tenía que concentrar obligatoriamente todos y cada uno de sus golpes únicamente a un solo punto, procediendo así a desatar el diluvio. Sometido y arrinconado, como si de una presa lamentable se tratase, la vergüenza y la impotencia del matón se volvía evidente, consiguiendo liberarse de inmediato de la restricción infligida. Sin embargo, habiéndose adelantado varios pasos frente a él, Kyung-ho lo recibe preparado. El gigante había sido sometido, sin necesidad de una honda y una piedra, simplemente apaleado con astucia, malicia y agilidad. Tendido en el suelo, la mente del hombre comenzaba a acelerar, siendo así que viejos recuerdos visitaban su mente. Aquel había sido un campeón invicto de judo durante 5 años consecutivos, sometido de un momento para otro por un nuevo talento. Aquella derrota lo había frustrado.
puesto que su ego se había izado tan alto que la simple idea de besar el suelo le era intolerable. Primera derrota que aquel día algo le había manifestado, algo que él siempre había estado ocultando: envidia, resentimiento y maldad. Consiguiendo reincorporarse, el sucio bastardo se arroja a la espalda del prota pretendiendo someterlo una vez más con aquel golpe mortal. Sin embargo, contrario a lo que se pensaría, su contrincante esta vez estaba más que preparado para contraatacar. Habiéndose apoyado con una superficie cercana, la fuerza de rotación del movimiento es desviada, disponiendo el aterrizaje del prota para ejecutar el golpe final. Una técnica heredada, la cual se cernía a poca distancia cual tormenta expectante, de solamente la distancia de una pequeña pulgada. El campeón, o más bien ex campeón de judo, finalmente había sido sometido, dejando únicamente el remanente de dolor muscular y moretones por doquier producto de una feroz contienda. Dentro de una posición cercana a la fábrica, el incitador principal yacía regocijado, puesto que la operación orquestada había salido tal y como se había planeado. Habiéndose cambiado la voz, el secretario Park mantenía una llamada telefónica con Tae-yeop, amenazándolo con enviarle el souvenir de una falange de su hija. Espera, ¿dedo? ¿Quién eres tú, pedazo de mierda? Incluso si tengo que buscar en todo el país, te encontraré y te arrancaré tu cabeza. Ante las advertencias y amenazas de un padre desesperado, el secretario Park opta por establecer la posibilidad de negociación con dinero de por medio, enunciando que el trabajo ejecutado había sido realizado por la módica cifra aproximada de $30 millones. 30 millones. Te daré una cantidad aún mayor. Por favor, devuelve a mi hija. Para mí, mi hija lo es todo, por favor. Sin embargo, aquello no había sido nada más que un simple juego, proclamando cual insano bastardo no solamente que no liberaría a su hija, sino que además la eliminaría. Habiendo concluido la llamada, la rata se regocijaba ante el hecho de que incluso luego de todo lo acontecido, aún se desconocía por completo su rol como espía, siendo así que simplemente podía volver a la mansión eufórico de ser como un cáncer. Repentinamente, la atención del individuo es capturada por el sonido de pasos que ascendían una escalera. Impaciente y expectante a la entrega de su trofeo, el infeliz procede a saludar. Sin embargo, justo frente a él, la silueta que se aproximaba definitivamente era la última persona en el mundo que él se hubiera imaginado en ese lugar. Aquello apenas si había sido el preludio de la golpiza. El sonido de los puñetazos resonaban por el lugar. El secretario se había convertido ahora en todo un saco de boxeo que recibía de lleno cada embestida arrojada por quien le cuestionaba la razón del secuestro de la chica. Sin embargo, la boca del hombre no cedería, pues había quedado completamente noqueado. Pretendiendo presionar, el prota opta por rendirse ante el evidente colapso del debilucho, decidiendo recuperar la calma. Kyun-ho maquina por lo que tendría que hacer a continuación. Pasado un corto tiempo, todos los responsables del secuestro se encontraban restringidos y aglomerados como animales. Mientras el prota pretendía informar a los guardaespaldas, una cierta preocupación lo detiene. No tenía forma racional alguna de explicar por todo lo que había sucedido, no sin revelar la existencia de los boletos, siendo así que claramente en el momento en el cual él revelase la existencia de tal poder no le esperaría nada más que molestias y problemas. Paralelamente, Ji-seop jadeaba agotado por los alrededores, cuestionándose por la presencia de los captores. Repentinamente, a manos del contribuyente anónimo le era compartida la localización de los individuos comprometidos, haciéndole preguntarse, una vez más, por la identidad de la persona que los ayudaba. ¿Dónde estoy ahora? ¿En una espalda? Aún no tengo fuerza. Sin duda, fui atrapada por secuestradores. Haciéndose la idea de que todavía estaba raptada, Chae-yeon pretende observar con cuidado a su captor, descubriendo inmediatamente que la persona que la llevaba resultaba ser uno de sus guardaespaldas. Conectando este hecho evidente con la ausencia de restricciones, la chica hace memoria. Siempre había estado pensando que su padre la había estado sobreprotegiendo de manera injustificada, cosa que la forzaba a verse en la necesidad de escaparse de la casa, puesto que la constante vigilancia no hacía nada más que abrumarla, siendo que ella simplemente quería hacer uso de su don para ayudar a las almas. Durante cada ocasión en la cual ella conseguía fugarse y era eventualmente atrapada, las preocupaciones de los guardaespaldas no habían sido nada más que un chiste desde su perspectiva. Ignorante e indiferente, nunca se pudo imaginar el verdadero peligro que la acechaba, o al menos hasta que finalmente lo había vivido en carne propia. Sintiéndose avergonzada ante el guardaespaldas que todavía no identificaba, la chica opta por aparentar su inconsciencia, lamentando el hecho de que en definitiva le esperaría un castigo estricto en casa.
Mientras meditaba en silencio como si de una burla se tratase, el frío de la noche la fuerza a estornudar, dejando expuesta su fachada. ¿Ya terminaste de dormir? ¿Sabes lo mucho que estaba tratando de salvarte de los secuestradores? Decenas de guardaespaldas te estaban buscando porque de repente desapareciste. Los secuestradores también tuvieron muchos problemas, y fue por mi culpa. Habiendo solicitado el favor de que se disculpara no solamente con su padre, sino también con cada uno de los guardaespaldas que había salido a buscarla, el repentino estremecimiento de la chica toma por sorpresa a Kyung-ho. Por mí tu cara está muy lastimada. Aquello naturalmente lo toma desprevenido. Durante años la chica lo había estado ignorando, siendo protegida de una amenaza que a duras penas le esclarecía, provocando que simplemente pensara en todas las cosas como nada más que simples pretextos, supuestos y mentiras. Sumando a ello una ausencia constante de su padre, quien ni siquiera la visitaba en casa, producto del peligro que eso también representaba. No había manera de culparla, o al menos no por completo, pues como cualquier persona normal, simplemente ella quería tener un poco más de libertad, siendo así que incluso a esas alturas ni siquiera había podido disponer de una persona a la cual pudiera llamar amigo. Haciendo repentinamente a un lado las palabras de la chica, el prota le reclama una vez más el haber expuesto al peligro a todos los guardaespaldas, y a sí misma por considerar que todo era una broma. A pesar del pequeño enojo que mostraba, la realidad era que él ciertamente la comprendía. La determinación mostrada por la chica no era ajena a la suya, puesto que él también había hecho de todo con obstinación. Repentinamente los recuerdos de su corta travesía lo invaden. Había avanzado mucho más de lo que hubiese esperado para cumplir con su cometido, por lo que en definitiva no podía rendirse fácilmente. La persona esencial estaba justo frente a él, envuelta en lágrimas y en mocos, siendo que incluso ahora él no dudaría en dar el siguiente paso. Kyung-ho captura la atención de la chica, enunciando las palabras que ella más necesitaba. Aquello era libertad. Te voy a proteger de aquellos que te apuntan, para que puedas salir. Los atraparé a todos. ¿Me dejarás salir? Él estaba dispuesto a hacerlo, pero aquello no sería gratis, dictaminando así la cláusula final del segundo pacto. Quiero encontrar el alma de mi madre. De vuelta con el presidente, la sucia rata bautizada como secretario Park yacía ahora postrado frente al hombre que pretendía atormentar. Repentinamente, uno de los guardaespaldas enunciaba el verdadero nombre del sujeto, quien para colmo de artimaña se había hecho pasar por otra persona. Viéndose acorralado, el descarado infeliz sobrepasa los límites solicitando la ayuda del presidente, quien, en efecto, iba a ayudarle pero a tener la cabeza abollada a golpes. En vista de que se encontraban todavía en una zona concurrida en donde muchos ojos observaban la escena, el grupo procede a trasladar al espía hacia el subterráneo. Habiendo dejado el tema a un lado, el aún histérico hombre cuestionaba por la presencia de su hija, quien atemorizada no podía hacer más que permanecer arrepentida. La mirada del hombre era incomprensible, como si albergara una mezcla de tranquilidad e ira consecutiva. Notando esto, la chica se preparaba para lo peor. Sin embargo, el sentimiento vencedor de la contienda emocional ya se había decidido. Tranquilidad y gratitud eran lo único que importaba ahora para el hombre que rodeaba en brazos a su hija. El hombre cuestionaba a la chica por su estado general, preguntando además si todo lo acontecido la había aterrado, y sin detenerse allí, el padre emite sus lamentos. Ciertamente se había equivocado. Había estado creyendo erróneamente que el hecho de dejarla encerrada en casa bastaba para cuidarla, falencia que ahora más que nunca estaba clara. Mientras la familia se reunía y se disculpaban mutuamente, una silueta observaba toda la escena a escasa distancia. Aquella persona respondía el nombre clave de Black Mamba. El misterioso hombre emitió una llamada, enunciando el fracaso de la operación, puesto que no solamente había fallado la captura de la presa, sino que además, el espía yacía ahora completamente expuesto. Ante estas palabras, la receptora de la llamada no parecía sorprendida en lo absoluto, pues desde un principio habían sido pocas las expectativas alojadas. Aquella persona respondía el nombre clave de Ana, una mujer con el tatuaje de una serpiente en el muslo. Ordenando que la mantuvieran informada de cualquier cambio, la mujer advierte a Black Mamba a ser cauteloso con la presencia de otro individuo que se había hecho partícipe de la casa. Palabras que toman por sorpresa al hombre, quien exigía por mayor detalle, revelando así un particular nombre clave. Sin añadir más información al respecto, la mujer concluye comentando que, dada la información recientemente adquirida, un cierto individuo pretendía operar como salvavidas de la rata capturada, por lo cual él tendría que interceptarlo. Dentro de una sala subterránea del grupo Siam, los gritos y quejidos de un miserable hombre ahogaban el lugar. Sin embargo, ninguno de sus captores estaba dispuesto a ser piadoso. Había pasado ya un rato desde el inicio del interrogatorio. Habían revisado el teléfono del sujeto, mas sin embargo no se alojaba rastro alguno.
Ante la apariencia lamentable del espía, el presidente preguntaba una vez más por la razón del acecho para con su hija, recibiendo la respuesta de que simplemente habían operado por dinero. Palabras que hacen cuestionar por el actor intelectual. Dubitativo, el hombre procede a comentar que desconocía por completo la identidad de su empleador, ya que simplemente le había sido dictaminada la orden y entregado el dinero, añadiendo además que todas y cada una de las llamadas que le hacían eran provenientes de múltiples números desconocidos. Colmado de la paciencia e insatisfecho con la información, el hombre procede a ejecutar una vez más la orden de continuar con la paliza. Luego de la ronda de golpes, el presidente procede a cuestionar una vez más, aludiendo que según la respuesta que recibiera, él optaría por dejarlo o no con vida. Recibiendo así, nuevamente la negativa y el desconocimiento de la identidad del autor intelectual. El secretario Parker en una tumba, sus labios yacían sellados en piedra producto del terror impuesto por el hombre que lo había coaccionado amenazando la vida de sus familiares. Black Mamba había emitido la orden cuya desobediencia o desvío él pagaría caro bañado en sangre, sangre que en definitiva no sería la suya. Notando la fuerte determinación del hombre que no iba a aflojar la lengua, el presidente opta por cambiar de enfoque, solicitando por la información de las personas amenazadas, aludiendo que incluso si se encontraran en el exterior, él se ocuparía de protegerlos, enunciando así que independientemente del peligro de la persona o la organización que los persiguiera, en nombre de todo el grupo Siam, él definitivamente podía protegerlos. Dichas palabras caen como tentación para el miserable hombre que contemplaba la posibilidad de poder huir a salvo junto a su familia, inclinando finalmente la balanza hacia la dirección de cooperar. Paralelamente, Ana se encontraba entablando una conversación con el susodicho actor intelectual, comentando que no tenía razón alguna para preocuparse de que se filtrara su identidad. Después de todo, Black Mamba no dejaba cabos sueltos. La mente del hombre había colapsado, volviéndolo todo completamente al principio. Aquel hombre coaccionado, quién sabía hasta qué punto no revelaría palabra alguna. El interrogatorio ya no tenía sentido, dándose temporalmente por concluido. En las afueras del edificio del grupo Siam, una silueta avanzaba intranquila, expectante e impaciente para ejecutar su rol de salvaguardia del espía capturado. Aquel individuo era Choi Beom. Mientras se preguntaba cómo abordar la operación, la repentina presencia de un individuo lo toma por sorpresa. Con una mirada fría, casi desinteresada, Black Mamba se interponía en su camino.